28. 14 al 28. Haceme el favor de que no se, que cuando ya haya hecho la lectura bíblica, porque Marcos, porque es un poquito larga para no aburrir a los ¿cómo se llama? Seguidores. ¿Amén? Marcos capítulo 6, 14 al 28. ¿Listos? Los niños ya van para, ahí los va a atender la hermana Carmela, correcto. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos. Adelante, Joel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, contrito y humillado, reconociendo, Padre Santo, que toda dádiva y todo un perfecto proviene del Padre en las luces, en quien no hay sombra de variación. En este momento, Señor, hemos leído tu palabra y lo hemos hecho, Señor, con toda la reverencia y con todo el respeto que tu palabra es digna. Señor, bendice a nuestros seguidores que nos están escuchando en las redes sociales, en cualquier lugar, donde sea. Quita todo cansancio, todo debilitamiento. El que está triste, Señor, alégralo. El que está enfermo, sánalo. Y el que se está gozando, que se goce más, Padre Santo. Y que si este día es el día de su salvación de alguien que no te conoce todavía, Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, sea el día de su salvación. Amén. Muy bien, pueden sentarse la congregación. Bienvenidos una vez más, un saludo a todos los hermanos que nos ven a través de estos medios. Estamos saludando desde el templo, las instalaciones de la Iglesia Comunidad Cristiana en el sur centro de Los Ángeles. Aquí en una mañana un tanto, no vamos a decir extremadamente caliente, pero que pues sí ha bajado un poquito, pero la humedad es más fuerte que el calor, ¿no? Amén. Aleluya. Pero estamos aquí con aire acondicionado, ¿verdad? Amén. Aleluya. Así que estamos cómodos, estamos en sillas acolchonadas, en alfombra, cómodos. A esta hora hay iglesias, hay hermanos en los pueblos, en lugares donde tienen
banquitas rústicas, están sentados, están adorando al Señor. Amén. El precio que pagó Juan el Bautista por ser el precursor de Cristo es el tema de esta mañana, de este mediodía. El precio que pagó Juan el Bautista por ser el precursor de Cristo. A Juan el Bautista le unía un vínculo cercano a Jesús y a la vez contemporáneo. Dice que eran meses lo que se llevaban de diferencia, y eso lo sabemos porque conocemos la Biblia, la historia del embarazo de Elizabeth y también de María. Después que el ángel Gabriel le anunciara a María su embarazo, esta visitó a su prima Elizabeth en el área rural. Y al momento de su saludo, el niño saltó en el vientre. Por eso decimos que eran contemporáneos. Contemporáneo quiere decir que hemos crecido en el mismo tiempo, que nos llevamos la misma edad, la misma cultura. Pero al parecer no se conocían. Y no se conocían porque Elizabeth vivía en el área rural, en el campo. Por eso usted sabe que Juan el Bautista se identificaba con su vestidura rústica. Dice que se vestía de pieles y comía miel silvestre. Jesús tuvo la dicha de haber nacido en el área urbana, un pueblo, una ciudad, Belén, pero criado en Nazaret. ¿Qué pasó con los 2 años que estuvo por Egipto? El niño no sabemos. Pero el punto es que eran contemporáneos. Cuando yo miro aquí, por ejemplo, hermana Reina, otra vez aquí en la iglesia, digo, pues está en su casa, somos contemporáneos, porque hemos venido en la hora del Señor, igual que los hermanos García y otros hermanos, desde el principio. Aleluya. Entonces, al igual que hoy, cuando un presidente o rey va a visitar a un país, envía a su ministro o su secretario de Relaciones Exteriores, y junto a su embajador preparan la agenda para que cuando lleguen los mandatarios tengan todo preparado. Eso hizo Dios cuando envió a Juan a preparar el terreno, a preparar el camino para la venida del Mesías. Así que Juan fue enviado en un tiempo de sequedad espiritual. Y cuando decimos sequedad espiritual, es porque la historia nos cuenta que entre el último libro de la Biblia, que es Malaquías, y el Evangelio según Mateo, en el Nuevo Testamento, habían transcurrido unos 400 años aproximadamente, donde no había palabra, donde escaseaba, no había palabra. Un tiempo, imagínense, cerca de 400 años, la gente acudía a las brujerías, a las hechicerías, a las supersticiones. Y por eso cuando Juan aparece bautizando en el río de Jordán, fue un evento trascendental, porque la gente quería escuchar algo nuevo, la gente vivía con hambre y sed de palabra. Y por eso dice que venían las grandes multitudes para que Juan los bautizara. Y bueno, la historia pues nos cuenta que en esas multitudes vino Jesús. Pero hoy no vamos a hablar tanto de ello, sino el tema se enfoca en Juan el Bautista, en el precio que pagó por ser el precursor, por venir a preparar el camino para Jesús. Entonces, este sermón se divide en 4 puntos. Primero, el cumpleaños de Herodes. Segundo, el día oportuno para Herodías de salirse con la suya. Y tercero, la resistencia de Herodes. Cuarto, la orden de decapitar a Juan. 4 puntos. A mí me gusta siempre dar los puntos del sermón para no perder la línea. Amén. Entonces, el primer punto, el cumpleaños de Herodes. Dice el versículo 21:
Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y a los principales, reunidos en la celebración, una cena rodeado de sus allegados, celebraba una fiesta donde reinaba el paganismo. Donde se adoraban ídolos y toda la cosa, todo lo que no tenía nada que ver con Dios. En que entraba danzando una muchacha, Salomé. De Salomé se cree que era menor de 20 años. Dice que ella, como princesa, no era la indicada para entrar danzando, porque esto era algo que lo hacían las doncellas. Pero había un plan aquí preparado por la por la mamá de ella, Herodías. ¿Y cuál era la razón? Porque Juan le decía al rey: no es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿Saben esa historia? Y obviamente la palabra, hermano, es dura. Al pecador le encanta que lo apachen, dicen en México, ¿no? A todos, a la gente le gusta que le soben la espalda, dicen allá por mi tierra, porque una palmadita en la espalda. Al pecador no le gusta que le digan la verdad. Entonces él decía: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esta mujer preparó a su hija. Y como sabía que los reyes, cuando estaban en una reunión, de eso se habló el viernes precisamente, creo que con el caso de Esther, siempre ofrecían algo para congraciarse con la persona que efectuaba, en este caso, la danza. Cuando el rey te pida cómo te compensa este acto que estás haciendo delante de él, tú le dices que pide la cabeza a Juan el Bautista. Entró la muchacha. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino, que era muy común en los reyes ofrecer la mitad de su reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y él le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Pero así se liberaba el que le decía la verdad, el que señalaba el pecado. La palabra es fuerte. En ocasiones Jesús, es verdad que hablaba, en ocasiones decía: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Hijitos, igual que Juan. Juan no, ya está hablando del otro Juan, del apóstol Juan. Pero también en ocasiones Jesús era fuerte. A los fariseos les decía las verdades. A los que le siguieron, decíamos el otro día, después de haberse alimentado con la multiplicación de los panes y los peces, al otro día ese que lo siguieron al otro lado: maestro, Rabí, ustedes no me siguen porque me amen, les dijo. Ustedes me siguen porque se hartaron en el desierto. El mismo Juan, cuando aparece en el río de Jordán, le dice: generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Así que la palabra no siempre es suave, en ocasiones también es fuerte, es dura. No es lo mismo que a la hora, allá yo como vengo del campo, la agricultura, cuando uno
se cortaba ahí con poco de limón ahí en la herida, pero cicatrizaba. Aleluya. Y Herodes, en su borrachera y sensualidad, no vaciló en ofrecerle a Salomé lo que pidiera. Lo que pidiera. Cuando están los borrachos ofrecen medio mundo, ofrecen todo. Okay. Fue tan lejos que le ofreció hasta la mitad de su reino a una muchachita, y esta fue a consultar con su madre. Y la madre, decíamos, ni lenta ni perezosa, pidió la cabeza a Juan el Bautista. Y debía de ser de inmediato, antes que el rey reaccionara. Antes que el rey reaccionara. Y el tercer punto dice la resistencia de Herodes. Y cuando el rey escucha eso, la cabeza de Juan el Bautista, dice que se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha. Y obviamente la muchacha lo dio a su madre. O sea que Juan el Bautista murió decapitado por señalar el pecado, por hablar la verdad, por no andar con ambajes, por ser directo. Aleluya. Y a tal grado que ya ve que dijimos que el rey se entristeció, pero hay una palabra que dice palabra de rey. Y cuando la palabra del rey se daba, lo mismo que pasó, ¿se acuerdan? Con el caso del rey Darío con Daniel, que aunque ya después recapacitó, ya Daniel estaba en el foso de los leones. Igual pasó también con el otro caso de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Aunque el rey dijera, ¿pero qué hice? Muchas veces nos pasa. Por eso decimos que a veces hay que hablar claro, no hablar a medias, ¿okay? Decir las cosas. Porque a veces el rey, pues, a veces ingenuamente, sin pensar, y en este caso por la borrachera, se resistía. Pero para no cansar, el guardia fue. Yo quisiera pensar en ese guardia, porque no todos los guardias, hay guardias buenos. Yo quisiera pensar en ese guardia, tener que ir a sacar a Juan de la celda y decapitarlo, porque era orden del rey. Me imagino que por ese guardia pasaban muchos pensamientos, muchas ideas, si es que él tenía familia, quién sabe, pero orden del rey, y había que hacerlo. Y si no lo hacía, pues ese guardia también era decapitado, quién sabe, así eran las cosas antes. Así que el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban a la mesa borrachos, no quiso desecharla y envió al guardia. Así que su tristeza fue notoria. El rey se puso triste, pero no podía retractarse, no podía desistir. Si bien no le era fácil, tampoco le era imposible, al igual que Pilato, porque Pilato pudo haber, él mismo sabía que Jesucristo era inocente. Él mismo les presentó a Barrabás, que era ladrón, criminal. La misma mujer le había dicho que había tenido sueños y que no matara a este justo.
Los otros le dijeron, si a este suelta no queda bien con el César, te va a destituir. ¿Qué importaba? Entonces Pilato tuvo la oportunidad, también tuvo en sus manos la decisión de crucificar o no crucificar a Jesús. Pero de ahí el dicho común que usted lo escucha constantemente, se lavó las manos como Pilato. ¿Verdad que sí? Se lavó las manos como Pilato. Muchas veces, hermano, nos pasa que a veces no queremos asumir una responsabilidad, no queremos asumir una posición, y por quedar bien con fulano, con mengano, no nos importa quedar bien con Dios. Solo por quedar bien con fulano, con mengano, con mis amistades, con quien sea, y no nos importa quedar bien con Dios. Pero aquí en esta mañana estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y esta palabra va para ti que estás también en línea, que estás escuchando esta palabra. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que a Dios lo dejamos de último. A Dios lo dejamos de último. Yo he estado pendiente de ahorita el próximo 20 van a ser las candidaturas, elecciones en Guatemala, segunda vuelta. El candidato que se supone que se ve que lleva de ganar, muy preparado, muy capacitado, todo, pero en todos sus discursos, en todas sus entrevistas, yo oigo que el nombre de Dios está ausente, y eso me preocupa. Si lo estoy escuchando o que alguien se lo haga ver, me preocupa, porque nosotros estamos acostumbrados a primero Dios, con la ayuda de Dios. Si Dios quiere, decía mi papá siempre decía, si Dios quiere, que sea la voluntad de Dios. Pero cuando el nombre de Dios está ausente, es de preocuparnos. Aleluya. Mucho menos el nombre de Cristo, porque Cristo dice la palabra, decíamos uno de estos días, que es la imagen misma de Dios. A Dios nadie le vio jamás, porque querer ver a Dios es como ver el sol al mediodía, más con estos calores que están haciendo en este tiempo. A Dios nadie le vio jamás, pero se humanizó, se hizo hombre para poder entendernos a nosotros. Y entonces ver a Cristo es ver a Dios. El apóstol Pablo dice que Dios a Cristo lo exaltó hasta lo sumo, y que le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos murieron. Aún Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Y en el momento de la muerte de Cristo, cuando murió, dice que hubo hombres que resucitaron, se juntaron con sus familiares, porque la misma muerte no resiste al poder de Dios, pero volvieron a morir. Pero de la tumba de Cristo no está en la tumba. Grandes líderes, grandes hombres murieron. Mahoma fue un gran hombre, pero murió. Otros líderes han muerto, que han hecho cosas buenas para la humanidad, han muerto. Pero en Jerusalén ahorita mismo hay una tumba vacía que testifica ante el mundo que Cristo no está ahí.
Y dice la palabra que por 40 días se reunió con sus discípulos ya resucitados. Por eso me entristece cuando el nombre de Cristo está ausente. Aleluya. Me entristece cuando el nombre de Cristo está ausente. Sea Dios glorificado. Así que, volviendo al tema, el rey se entristeció mucho. Pero a causa de su juramento, los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Decía que se lavó las manos como Pilato. O sea, antes que Pilato, porque lo de Pilato fue después, como 30 años después. Al parecer la cárcel donde estaba Juan no estaba lejos, ahí cerquita. Porque no se dice que el guardia haya caminado mucho. En el mismo palacio donde se cree que acudió rápidamente la muchacha Salomé. Cuando oyeron sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo de Juan y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué quiere decir eso? Que la orden fue cumplida inmediatamente. Antes, como dije, que el rey, aunque ya había reaccionado, se entristeció mucho. Pero antes de que cambiara de parecer, en momentos Salomé recibe la cabeza de Juan en un plato y esta se la dio a su madre. Al parecer la muchacha actuó serenamente como si nada le importaba. A veces, por eso es de que hay un rey en la Biblia, creo que es Roboam, que no aceptó el consejo de los jóvenes, de los ancianos, sino que se fue por el consejo de los jóvenes. Yo sé que yo fui joven, tenemos jóvenes muy inteligentes, muy sabios, pero que no han pasado todavía por la experiencia de los ancianos. Y entonces al rey le pareció más ridículo el consejo de los ancianos y se fue con el consejo de los jóvenes. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparta de ella. Hay que ser con nuestros hijos, enseñarles la palabra, y no siempre por quedar bien con ellos, por complacerles o que se sientan bien. Lo que es, y lo que no es, no es. Amén. Aleluya. Y gracias a Dios por los que estamos, porque quizás Dios no nos dejó riquezas, tal vez nuestros padres nos dejaron riquezas, pero nos dejaron educación. Hoy es triste ver a los jóvenes, no solamente aquí, en cualquier iglesia, entrar, no hay un buenos días, no hay un Dios le bendiga. Qué bonito cuando las señoritas pasan, las jovencitas saludan, pero qué duro, ¿verdad? ¿Sí? No, hombre, si hubiera sido en el tiempo de que nosotros crecimos, no nos la acabamos. Uno de los dichos que tenía mi mamá era: se me cae la cara de vergüenza si nosotros no saludábamos al visitante o pasábamos y se me cae la cara de vergüenza, ¿sí? ¿Qué va a pensar? Así que Dios, como dije, pues nos ayude y tenga misericordia a cómo va el mundo, a cómo vamos hoy día. Amén. Aleluya. Crecimos en un tiempo en la escuela donde si llegaba alguien, otro maestro, por ejemplo, a la clase por algo, a preguntarle algo al maestro que estaba dando, todos nos teníamos que poner de pie. Mucho más se entraba el director. Y si no, lo hacíamos tremendo castigo. No, hoy nos vamos, se van con los derechos humanos, se van con la ley y tanta cosa que por eso está la gente como está.
Las cárceles están llenas de pandilleros, de drogadictos. ¿Por qué razón? Pero la bandera nacional, teníamos que ponernos de pie ante la bandera. Al cantar el himno nacional, todos teníamos que estar con la mano en el pecho. Aleluya. Entonces, pero que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Aleluya. Porque vivimos tiempos. Y esta muchacha dice que como si nada, trae la cabeza ahí como si nada, como que era un juguetillo, ¿verdad? Un juguetito. Aleluya. Yo creo que, repito, quizás el guardia, a lo mejor, tal vez, pero como era orden, ¿no? Voy a traer la cabeza de Juan como si nada, jugando, venía con ella. Aleluya. Entonces, de inmediato, para los discípulos, porque Juan tenía discípulos también, y algunos de los discípulos de Juan después fueron discípulos de Jesús, se enteraron y procedieron al entierro con toda la dignidad, mientras Herodes siguió su vida, pero su conciencia no lo dejaba tranquilo. Tiempo después dice que al oír hablar de Jesús pensaba que Juan había resucitado. Cuando Jesús andaba haciendo milagros, Juan el Bautista resucitó, a quien yo mandé decapitar. Dice que no hay peor acusador que la conciencia, ¿verdad? Por eso, qué bonito es ir a la cama, acostarnos, decir la oración que mi mamá nos enseñaba. Ella no era creyente como nosotros. Decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me has enseñado. Amén. Aleluya. Entonces, y qué bonito levantarnos otro día con la conciencia tranquila. Amén. Sentarnos a la mesa, comer, aunque sea frijolito con tortilla, pero con tranquilidad. Pero el rey se le iba el sueño, se le iba el hambre, porque cuando resucitó, cuando andaba Jesús predicando, él pensaba que Juan había resucitado. Así que este es Juan, dijo, que yo mandé decapitar, que ha resucitado. O sea, ahora hacía efecto las palabras cuando Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién, decía Juan, los ha enseñado a oír de la vida que vendrá? Y dije al principio, decía, generación de víboras. Claro, Juan venía del campo rústico. Juan no había ido a una escuela a hablar un lenguaje más fino, rústico. Entonces, a veces se necesita ese tipo de gente también, con ese carácter, ¿no? Rústico. Entonces, Jesús se había criado, dije, en la ciudad, de una forma, un ambiente más urbano, pero también quizás con otro lenguaje, quizás no tan también les decía cuando aquellos que digo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Pero si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Ustedes son hijos del diablo. No me extrañaría que así quiere ganarlos para él. ¿Verdad? Así quiere ganarlos para él. Él les decía. Así que, bueno, pues de nuevo, el precio que pagó Juan el Bautista. Si usted y yo queremos ser verdaderos servidores del Señor, tenemos que pagar un precio. El precio de la humillación, el precio quizá de que nos ignoren,
el precio de que nos digan locos, que nos digan fanáticos, de que nos digan tantas cosas, que se burlen de nosotros. Pero dijo Cristo que todo aquel que no dejare padre, madre, no dice aborreciere, no dice abandonare, no es digno de entrar al reino de los cielos. Todo aquel que nos quiere tomar su cruz y seguirme a mí, porque ya lo dijimos la vez pasada, cuando lo seguían porque les encantaba todo lo que hacían. Bueno, si me quieren seguir, si quieren ser mis discípulos, las zorras tienen sus guaridas, las golondrinas tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Así que si me quieren seguir así, vámonos. ¿Y qué pasó? Algunos decían, dura es esta doctrina, ¿quién la podrá soportar? Dura es esta doctrina, ¿quién la podrá soportar? ¿Y qué dice? Que al principio eran multitudes, después eran poquitos, serán contados los que le seguían. Aleluya. Bueno, quiera Dios que en este mediodía esta palabra esté redarguyendo corazones, tocando corazones, quebrantando vidas. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias a Dios por aquellos creyentes, por aquellos líderes, por aquellos hombres y mujeres que no les importa pagar el precio de la humillación, del desprecio. ¿Cuántas mujeres hay que sufren por sus maridos que les prohíben servir a Dios? Y de igual manera hay hombres también que son las mujeres, también el dolor de cabeza en sus ministerios. En todo hay. Pero que Dios nos ayude a crecer, a desarrollarnos espiritualmente. Aleluya. Si hay alguien que en este momento sabe que esa palabra ha tocado su corazón y su vida, ahí donde está, levante sus manos. Aleluya. Y dígale: Señor, perdona mis pecados, perdona mis debilidades, perdona mis faltas. Pero en este momento, Señor, te pido, Dios mío, que tengas misericordia de mi vida. Hazme tu hijo. Y si estés apartado del Señor, si has tenido en poco una salvación tan grande, en este momento decirle: Señor, perdóname porque te he fallado. Aleluya. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Son los valientes los que arrebatan el reino. Aleluya. Dios es celoso de su santidad. Aleluya. Así que si tú estás también, que estás escuchando en línea en este momento, también repite conmigo: Señor, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, recíbeme en tu seno. Si estás diciendo estas palabras y le estás diciendo de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Nunca será la misma. Solamente busca una iglesia donde servir al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos recomendar algo o sugerir. Aleluya. Pero en este momento, cuando sientes la presencia de Dios, aleluya, entonces Dios, yo no forzo a nadie a pasar al altar, pero ahí está el altar aquí. Si alguien quiere pasar, dile: Señor, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, gracias por aquel que está aceptando, aquel que está recibiendo, aquel que está reconciliando. www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube también. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro. Nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana.
Día lunes tenemos escuela de teología. Aleluya. Así que en este momento vamos a hacer una oración para despedirnos de las redes sociales y quedarnos con la iglesia. Padre que estás en los cielos, en este momento oramos, Señor, por todos los que en este momento han escuchado esta palabra, donde quiera que estén. Señor, aquel que está aceptando, que te está recibiendo en su corazón como su único y suficiente Salvador, fortalécele, cambia su vida. Desde ahora, Padre, se declara tu Hijo. Dale una oportunidad de crecimiento, que tenga una iglesia donde puedan bendecirlo, ayudarle a crecer, una doctrina sana. Si vive en esta área, pues ya dimos la dirección. Así que gracias, en el nombre de Cristo. Oramos por los enfermos, oramos por los presos en las cárceles, oramos por las autoridades, por el presidente de Estados Unidos, por los presidentes, ya dije, por las elecciones en Guatemala este 20 de agosto, para que sea Dios el que decida quién va a ser por los próximos 4 años el que va a gobernar esa nación, con más del 50% de evangélicos. Aleluya. Así que gracias, nos despedimos de las redes sociales. Nuestra próxima transmisión es el próximo jueves de la oficina pastoral y vamos a quedarnos, pero antes vamos a hacer una oración de nuevo, una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Padre por todas tus bendiciones. Donde quiera que estén tus hijos, bendíceles en el nombre de Cristo. Así que bendecimos de nuevo, Señor, a nuestros seguidores en las redes sociales y nos quedamos con la iglesia. Un abrazo, Dios les bendiga y hasta la próxima.